Bueno, muy bien, en esta ocasión vamos a charlar acerca de las señales eléctricas. Para eso, primero me gustaría arrancar recordando el funcionamiento del micrófono. El micrófono es un elemento transductor que lo que hace es convertirme energía acústica en energía eléctrica. La energía acústica emanada de un instrumento, de una voz o de una fuente sonora es captada por este micrófono, como al mismo tiempo también es captada por nuestro tímpano, es captada por este micrófono y es pasada al dominio eléctrico. A partir de ahí la señal recorrerá todo el camino en la cadena del audio para todo su posterior proceso. Por eso es necesario recordar algunos parámetros para tener en cuenta algunas cosas de realmente importancia. Muy bien. En este gráfico lo que estamos viendo es un gráfico de amplitud en función del tiempo, amplitud en el eje X, que puede ser compresión en este caso, como es en este caso, también puede ser decibeles, tensión, milivolt, etc. Y tiempo, que en este caso en el eje X, que está dado en milisegundos. La amplitud de una onda senoidal o la amplitud de una señal eléctrica está íntimamente relacionada con la energía de esa onda sonora o de esa presión acústica. Un instrumento cuando irradia una energía sonora mayor o una presión acústica mayor, es decir, toca más fuerte, entre comillas, eso hará que la membrana del micrófono tenga un desplazamiento mayor, como nuestro tímpano también, tenga esa membrana de ese micrófono tenga un desplazamiento mayor, por lo tanto eso se verá reflejada en la amplitud de esta onda senoidal o de la señal eléctrica como una amplitud mayor en tensión o en milivolt. Otra de las características fundamentales de una onda señal es el período. El período es la duración de un solo ciclo en tiempo o en segundos. En nuestro ejemplo, el período es de 4 milisegundos, que es la duración de un solo ciclo. La frecuencia, que es la cantidad de ciclos que hay en un segundo, fíjense que si un solo ciclo dura 4 milisegundos, bueno, ¿cuántos ciclos entrarán en un segundo? Es una regla de 3 simple, o también para sintetizarlo, lo podemos hacer de esta manera. La frecuencia es la inversa del periodo o el periodo es la inversa de la frecuencia. En nuestro ejemplo, si un ciclo o si el periodo dura 4 milisegundos, la inversa nos da 250 Hz o 250 ciclos por segundo. Quiere decir que tenemos 250 ciclos de estos, 250 ciclos en un segundo. Muy bien, la frecuencia está íntimamente relacionada también con la altura del sonido. Una frecuencia baja es un sonido grave, una frecuencia alta es un sonido agudo. Una frecuencia baja o grave puede ser, por ejemplo, una frecuencia de 100 Hz, que son 100 ciclos por segundo. Y una frecuencia alta o aguda puede ser, por ejemplo, 10.000 Hz, que son 10.000 ciclos por segundo. Muy bien. Acá tenemos un ejemplo de dos señales iguales, que pueden ser emanadas o irradiadas por algún instrumento en particular, pero con energías diferentes. Por lo tanto, eso se va a ver reflejada en la señal eléctrica con amplitudes diferentes. Dos señales iguales, pero con amplitudes completamente distintas. Una con más energía que la otra. Una de las cosas más importantes a la hora de hablar de señales es la sumatoria de señales eléctricas, o de frecuencias en realidad. Esto va a ser de útil importancia cuando se hable de confilter o de filtro de Peine, o cuando tengamos que analizar algunos sistemas o calibrar algunos sistemas de reproducción para tener una escucha lo más acorde posible, sin tener cancelaciones o sin tener filtro de Peine del que les había mencionado, que hablaremos por supuesto más adelante de ello. Un ejemplo, si yo estoy en una sala, en una habitación, estoy escuchando una sola fuente sonora, y en esa fuente sonora solo irradio una frecuencia en particular. No importa cuál, una sola frecuencia en particular. Donde yo esté situado o donde mi tímpano esté situado, voy a escuchar esa frecuencia, pero que viene de distintos lugares. Voy a tener algo que se llama el sonido directo, que es la que viene directamente desde la fuente, pero al mismo tiempo también voy a estar escuchando todas las reflexiones que producen la sala o el recinto. Por lo tanto, va a haber de esa frecuencia que se está emanando de la fuente, como dije que hay una sola fuente y una frecuencia en particular que está irradiando esa fuente, en mi tímpano voy a tener sumatorias de esa frecuencia que van a estar en distinta fase. En este ejemplo lo que vamos a ver es 4 ejemplos distintos. En el primer caso tenemos dos señales iguales en frecuencia y en fase, ¿sí?
Entonces lo que voy a tener es una sumatoria de esa señal en 6 decibeles. La figura número 2 voy a tener una señal sumada con otra igual de la misma frecuencia y la misma amplitud también, pero que está en 90 grados de desfasada. Es decir, que hay un retraso, un pequeño retraso de esa frecuencia. Por ejemplo, para que entendamos un poquito este concepto, si yo estoy parado en esa habitación o en ese recinto que les comentaba recién, en un lugar específico, voy a tener un sonido directo que me vaya, que es el sonido que viene desde la fuente hacia mi tímpano. Va a tardar un tiempo determinado en llegar desde la fuente a mi tímpano, pero al mismo tiempo esa señal también está llegando desde otro camino, que es desde la fuente rebotando en una de las paredes y llegando a mi tímpano. Esa señal va a tardar un tiempo más en llegar a mi tímpano, por lo tanto esa diferencia de tiempo hace que exista una sumatoria, que puede ser una sumatoria o que puede ser una cancelación en mi tímpano, y esa frecuencia en el tímpano se puede cancelar y por lo tanto no la escucharé. Bien, el tercer ejemplo son dos señales iguales pero que están llegando con 180 grados de desfasaje, por lo tanto en el tímpano no voy a estar escuchando, en el caso que se dé una sumatoria de dos señales que tengan diferencia de fase en 180 grados, va a ser una cancelación absoluta. Y por último, el último ejemplo, si estoy sumando dos señales, en el caso de una señal de 440 Hz y otra de 442 Hz, esta diferencia de 2 Hz hace que exista un batido, en donde ese batido es de 2 pulsaciones por segundo. Esto es un ejemplo típico, se siente o se nota mucho cuando afinamos un instrumento, la guitarra por ejemplo, y estamos nos acercando a la frecuencia de la cual queremos afinar, 440 Hz por ejemplo, y si cada vez que nos acercamos más a esa frecuencia vamos a escuchar ese famoso batido. Muy bien, hasta acá estuvimos hablando de señales senoidales, pero sepamos que los sonidos reales en la naturaleza son sonidos complejos, que son sumatorias de ondas senoidales, que en breve vamos a estar hablando de los armónicos, como para entender un poquito la forma de onda de todos los instrumentos que vamos a estar analizando y trabajando en nuestra cadena de audio.